Muy buenas tardes, chicas. Vamos a una pequeña retroalimentación de lo que hemos estado viendo la semana pasada. La semana pasada se habló acerca de la importancia de los derechos de los niños y nosotros como asistentes educativos ser garantes de estos derechos. Hay varios derechos que conforme ha pasado el tiempo, pues han ido actualizando, ¿no? Unos decían que era acerca del derecho al agua, el derecho al debido proceso, el derecho a tener una familia, el derecho a su integridad, entre otras cosas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la educación tradicional y la educación constructivista. Este tema va a ser cortito porque más que nada es platicar un poquito acerca de cómo se ha ido transformando la educación con el tiempo. Nosotros sabemos que en la década de los 50, 60, 70, todavía 80, este, la educación era tradicional, ¿no? En este caso, ¿qué es la educación tradicional? La educación tradicional es a través del conductismo. En este caso es el maestro, es el ser todopoderoso y los alumnos nada más son receptores del aprendizaje. Antes, se trabajaba mucho lo que es la educación libraria. ¿Qué es la educación libraria? En este caso, es a través de los libros. Solamente tenías que aprenderte todo forma memorística a través de los libros, y ya con eso supuestamente tenías el éxito asegurado, ¿no? Inclusive, la infraestructura que se tenía en las aulas era tenía como una pequeña viñeta que estaba en la parte como arriba, como si fuera un escaloncito, donde se ponía el maestro y abajo estaban los alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se permitía en esta educación? Pues se permitía mucho lo que eran los golpes, la violencia, los tomaban de los brazos, les pegaban con ciertos objetos, la regla, entre otras cosas, ¿no? Nosotros al estar hablando de los derechos que se hablaba en la clase pasada, nosotros sabemos que obviamente en la actualidad ni siquiera ni volviendo a nacer podemos pensar en agredir a un niño. ¿Por qué? Porque estamos violentando los derechos, ¿no? Nosotros sabemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir de 1959, que lo que habíamos platicado la semana pasada, empiezan lo que son los derechos de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Si ya se sabía que no se podía violentar a los niños, porque hasta inclusive hasta la década de los 80 todavía se podía ejercer violencia, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de qué es lo que es la educación tradicional. Muy bien, dicen, ¿en qué consiste la educación tradicional? Es un método expositivo, la evaluación del aprendizaje reproductiva, y se centra en la calificación del resultado. Es decir, como les comentaba, todo esto es de forma memorística, todo es a través de los libros y te lo tienes que aprender tal cual. Si no logras ese tipo de aprendizaje, pues no se lograba lo que era el resultado, que era una buena calificación. La relación del profesor-alumno es autoritaria, se fundamenta en el concepto del alumno como receptor de información, es decir, el maestro es el centro de todo, ¿ok? Del centro del aprendizaje. El alumno no tiene mayor relevancia en cuanto a la educación. El educador tradicional es analítico, sintético y lógico. En el aula se limita la individualidad y la creatividad del alumno, ya que tiende a ser sujeto pasivo, con poca iniciativa, inseguridad y poco interés en el proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasaba en estas etapas? Era bien importante, y el docente era como si fuera un sacerdote o fueran los papás, ¿no? Era la creencia absoluta de que el maestro lo era todo, ya que tenía muchísimo más conocimiento, obviamente, que los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en esta aula? Obviamente era muy incómodo, no tenía esa cercanía. Si lo ponemos en educación inicial, después lo vamos a ver más adelante, empieza en la década de los 70, cuando el hombre y la mujer tienen que empezar a trabajar, porque el sustento económico ya no es igual que antes. Empieza lo que son las estancias infantiles. Entonces, ¿cómo era en esta etapa? En esta etapa, obviamente el asistente educativo lo era todo, no había este acercamiento con el niño para el descubrimiento, el juego, el poderse acercar para que le dé un apapacho, el asistente educativo,
Pues claro que no, ¿por qué? Porque los sujetos nada más eran, en este caso los niños, pues nada más era pasivo y no tenían como esta iniciativa, no lo miraban como algo importante. Si no se miraba importante en preescolar o primaria, lo que era el aprendizaje, imagínense cómo estaba la educación inicial en esta época y más aquí en México, ¿no? Algunas características de la pedagogía tradicional son en este caso, magistrocentrismo, que es el maestro es el pilar fundamental para que se lleve a cabo la educación, es quien garantiza el conocimiento y es un modelo al que se debe obedecer. em, imitar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había mucho abuso físico en esta etapa desde educación inicial, preescolar y primaria, porque miraban al maestro como el todopoderoso, ¿no? Si te dice cállate, te callas, si te dice levántate, pues te levantas, pon las manos para golpearte, pues te golpeaban, ¿no? Entonces, realmente no se lograba un aprendizaje porque ibas con miedo, inclusive a lo que era la educación inicial, inclusive, pues, el preescolar, ¿no? Imagínense que se hagan del baño o que contestaras, pues, obviamente todo esto iba a ser un golpe, ¿no?, para el niño. Inclusive se decía que decían: "Ah, no, pues dejo al niño con todo y nalgas", ¿no? Así se decía en esa época, es decir, de que si lo ocupaban golpear, pues se tenía que hacer, ¿no? Todo lo que el maestro, pensara que estaba bien o los estaban educando. El uso, el mismo método de enseñanza en todas las ocasiones es verbalizar pues, es pasivo. El repaso es entendido como la repetición de lo que el maestro explica. La clase y la vida son organizadas, ordenadas y programadas. La pedagogía constructivista, en este caso, presenta un desarrollo del pensamiento pobre y poca independencia cognitiva. Es decir, no había como métodos de enseñanza o aprendizaje como ahora las conocemos a través del juego, la interacción social, eh, la estructura de la estancia, pudiera el niño manipular ciertos objetos, no para nada, ¿no? Inclusive en esta época ni siquiera, estaba lo que eran los colores y todo eso, no se no se presentaba. Permítanme. Okey, entonces, básicamente, en esta etapa de desarrollo, en 1970, como les estaba platicando, entra lo que es la educación inicial aquí en México. Antes era a través de, en este caso, lo que era el ISSSTECAL y no era del Seguro Social. Estaban los asistentes educativos y ellas iban a fungir en esta parte como solamente la parte asistencial, no la parte formativa. Así estuvo muchísimos años, hasta 1992, que es el PEI 92, que empieza la educación inicial, ya tomando en cuenta lo que dice Piaget, Vygotsky, María Montessori. Entonces, en esta etapa, de desarrollo, todo a través del conductismo, ¿no? En este caso, es nada más el receptor del aprendizaje, todo es a través de forma memorística y ya, no hay alguna actividad como, por ejemplo, ahora que conocemos que a través de las tablets o que ponen música, otras estrategias de aprendizaje. Ya acuérdense que en esta etapa de desarrollo y más, en estas épocas, realmente se miraba al niño como un ser pasivo, ¿no? Y bien decían, con que el niño no se te muera, ya hiciste un excelente trabajo como mamá o como también como asistente educativo. Recuerden, que en esta época había muchas muertes, que es el síndrome de la muerte súbita, o también había broncoaspiración, asfixia interna o externa, pero había mucho desconocimiento en esta etapa de estos padecimientos, había muchísima ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en educación inicial? Pues nada más es la parte de asistencia, es decir, nada más te limpio, te doy alimentación, que no te caigas y ya hice un excelente trabajo. Nosotros sabemos conforme ha pasado el tiempo y el curso que no nada más es eso. Hay ciertas estrategias que nosotros tenemos que ir dando al niño desde educación temprana, pero no crean que la educación temprana se dio en 1970, 1980, claro que no. Empezó a partir de 1992 y lamentablemente, cuando empezó a hacer un auge la educación inicial, fue hasta en el 2010. ¿Qué es la educación temprana? Pues desde que están pequeños, el uso de la música, el juego, las interacciones sociales,
a los lactantitos ponerle música que pueda activar la parte cerebral, moverlos de un lado a otro, los movimientos de pinza con sus piernas, entre otras cosas. Pero antes esto no era de relevancia, ¿ok? Solamente es no se me ahogó, no se me murió, pues ya hice un excelente trabajo. Ahora nos vamos a la nueva educación, que es la educación constructivista. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto con Piaget acerca del constructivismo? Ok, es esto, es el conocimiento previo con el nuevo conocimiento que tiene en este caso el niño. Nosotros sabemos ahora con las nuevas investigaciones, el niño no es un ser pasivo, es una caja, como si fuera una caja, pero esta caja viene llena de conocimiento. También sabemos por María Montessori que el niño es como una esponja que absorbe todo. Sin embargo, este conocimiento es ilimitado. Por tal motivo, el primer periodo de desarrollo del ser humano es el más importante. ¿Qué es el constructivismo? Bueno, el constructivismo, lo que decía en este caso Vygotsky, que es el padre del constructivismo, es el conocimiento previo que tienen los niños y los alumnos con el nuevo conocimiento que nosotros le podemos brindar, que es el aprendizaje constructivista. La educación tiene una gran importancia en la vida de las personas. En la palabra de la filosofía y los pedagogos psicólogos norteamericanos, la educación no es una preparación para la vida, sino que es vida. El aprendizaje constructivista es una de las principales corrientes de aprendizaje. Sin embargo, a diferencia del sistema tradicional que se basa en la memorización y repetición, este modelo de aprendizaje busca que el mismo alumno construya su propio conocimiento a partir de las enseñanzas previas. Es decir, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino la reconstrucción que hace una persona de esta misma a partir de sus vivencias. Acuérdense, la educación tradicional era todo forma memorística. Inclusive, si el niño va a hacer una flor, les explicaban paso por paso cómo tiene que ser una flor. Y no, ahora se deja lo que es la imaginación del niño y que cada uno busque su propio aprendizaje a través de diferentes estrategias en el cual el niño puede aprender. Como hablábamos de María Montessori, la libre elección, es decir, yo quiero que el niño aprenda aprende el color amarillo, pues le pongo un sol, le pongo un pollito, le pongo un color amarillo y que el niño pueda este, jugar, ¿no? Con esas estrategias y al mismo tiempo está aprendiendo, ¿no? En este caso también nos dice que el niño cómo aprende, a través de qué, de conocimientos previos que tiene, en este caso dice, busca que el mismo alumno construya su propio conocimiento a partir de las enseñanzas previas. Los niños ya tienen conocimiento de las cosas, a lo mejor no se saben el nombre, pero sí saben algunas estrategias. Por ejemplo, a lo mejor el niño no sabe agrupar todos los animales, pero si yo le digo, a ver, ¿cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el perro? Guau, guau. Y el niño puede ir identificando poco a poco y sin darnos cuenta, y el niño tampoco se está dando cuenta, el niño está agrupando lo que son los animales, ¿no? Características y beneficios del aprendizaje constructivista. A continuación te explicamos las principales características del aprendizaje constructivista y los beneficios que aporta. Cada persona construye su conocimiento. El proceso de aprendizaje se adapta a las necesidades de cada alumno en función del contexto y del punto que se encuentra. Esto hace que se estimulen habilidades como el análisis o la resolución de problemas y ganen autonomía. Miren, con el constructivismo lo que nosotros queremos que el niño gane lo que es autonomía y que sepa solucionar problemas. Eso es de nuestra vida hasta inclusive como adultos. Lo que están buscando todas las empresas es que nosotros podemos generar eh, soluciones a posibles problemáticas y que seamos que seamos autónomos y autosuficientes. Entonces, es lo que nosotros queremos lograr, que el niño se adapte y que sepa que va a haber problemas, pero cómo las podemos solucionar, qué estrategias tenemos para solucionar estos conflictos. También el aprendizaje se basa en la propia experiencia que tenemos. Por lo regular, nosotros en nuestra clase utilizamos lo que es el constructivismo. Por eso nosotros empezamos con una pequeña actividad en la que ustedes me digan, por ejemplo, el mapa que nosotros vamos a hacer, que es el cuadro comparativo, en este caso, o el mapa cognitivo de caja, ¿qué es lo que queremos saber? Okey, ¿cuál es el conocimiento previo que ustedes tienen de las cosas y el nuevo conocimiento que van a aprender aquí? Es lo mismo con los niños. Los niños ya pueden identificar a lo mejor qué son los colores,
saben diferenciar a lo mejor lo que es una letra, a lo que es, un número, etcétera, y nosotros lo vamos a ir guiando a través de aprendizaje real, pero con la propia experiencia previa que tiene el infante, ¿no? Algo bien importante, la enseñanza debe ser individualizada. Hay que recordar que los niños, igual que nosotros, tenemos un cerebro único, inigualable. Somos como nuestros dedos de la mano. Cada uno es diferente, ¿verdad? Pues de esa forma, cada uno de nuestros niños van a aprender de forma totalmente diferente. Entonces, cada persona tiene sus intereses y su propia manera de procesar la información. Por ello, su forma de adquirir conocimiento es única. El constructivismo respeta esta diferencia y se adapta a las necesidades y ritmos de la forma de cada individuo. Es decir, va a haber niños que a lo mejor van a tener unas ciertas limitantes biológicas, lo que hablábamos de la genética de los papás, que a lo mejor son medianamente inteligentes. Entonces, a lo mejor a este niño le vamos a tener que repetir una y otra vez a lo mejor lo que son las letras, los números o los colores. No quiere decir que no tenga el conocimiento o las aptitudes para aprender, simplemente que su cerebro necesita mayor estímulo para poder aprender. Tiene un ritmo diferente, ¿ok? Entonces no los podemos poner de que, es que el niño no aprende igual. Pues claro que no, porque es único, tiene su cerebro, diferente, ¿ok? ¿Cómo se puede aplicar el aprendizaje constructivista en el aula? En este caso, lo vamos nosotros a tomar a lo que es en las guarderías. Miren, algo bien importante es hacer trabajos de forma individual a través de los escenarios y a través también de forma colaborativa y también de forma en ocasiones individual. Supongamos, vamos a trabajar de forma individual. Ok, queremos aprender, estamos hablando acerca de las verduras. Vamos a poner a lo que es al niño, le vamos a poner lo que es, en este caso, un brócoli. Okey, vamos a poner ahora de forma individual. Vamos a poner lo que es el brócoli, el niño lo va a tener que colorear y posteriormente vamos a trabajar de forma colaborativa, diciendo a los niños si les gusta o no les gusta el brócoli, y por qué les gusta y por qué. Aquí estamos trabajando lo que es el constructivismo, porque nosotros no le estamos diciendo al niño: "Miren, este es el brócoli, tiene estas propiedades", no, sino que el niño está descubriendo a través del alimento que come del día a día y lo puede hacer a esa representación si les gusta o no les gusta, ¿okey? También a través del juego. Algo bien importante es que el niño, ¿cómo aprende? A través del juego, rondas y canciones, preguntarle al niño cómo se siente, también a platicar esta parte de sensibilidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la educación va cambiando con el tiempo y también, la educación que se les da en casa. Como yo les digo, en ocasiones va a haber, educación un poquito con más libertad, educación un poquito más tradicional. Los papás son muchísimo más estrictos, etcétera. Igual en las estancias infantiles, hay unas que son muy cuadradas, por eso les puse acá arribita lo que es la imagen, y otras que son con más libertad, más constructivistas, ¿no? Esto depende de qué grado ustedes se quieran ir, ¿no? Dice: "La educación cambia con el tiempo". Es por todos conocidos que la educación a lo largo de los años ha evolucionado y ha tenido cambios importantes, que algunos consideran para bien y otros no tanto. Pero lo que es importante resaltar es que hay 2 factores principales que han revolucionado el modo en que entendíamos entonces sobre las clases, la metodología, el aprendizaje y las nuevas tecnologías. En el pasado, la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era básica, en la repetición. Para esto el alumno repetía, mentalmente la lección, la memorizaba y con eso ya daba por aprendido uno de los temas sobre la lección. Se trataba de captar datos, pero sin necesariamente comprender o interiorizar. Ahora la educación es más participativa y la enseñanza es más avanzada y práctica, donde el profesor y el alumno son 2 actores que están a un nivel. Es decir, los niños y nosotros como, asistentes educativos estamos a la par, somos exactamente igual, ¿por qué? Porque tenemos los mismos derechos, también tenemos obligaciones, y en este caso también la forma de aprendizaje, nosotros somos un guía y facilitador del aprendizaje. Acuérdense lo que hablábamos con, Vygotsky,
la zona de desarrollo próximo, el conocimiento previo que tiene el niño con el nuevo conocimiento que nosotros le vamos a brindar. ¿A través de qué? La experimentación, a través del juego, etcétera. El profesor ya no se impone tanto y el alumno ha pasado a ser un objeto pasivo activo. Se promueve una participación, su motivación se le incentiva. Entonces, en este caso no queremos nada más a niños que estén callados, que nada más estén ahí sentados, no, sino queremos a niños motivados, que quieran aprender, que jueguen, que sean activos en su propio aprendizaje, ¿no? Vamos a ver rápidamente las diferencias de la educación de antes y ahora. En la educación se hacía a varios años, predominaba el esfuerzo y la disciplina. Dentro de ellas, ciertas agresiones también en cierto modo estaban normalizados. Ahora sacar al alumno del salón, de la oreja, en estos tiempos era impensable y descabellado, pero era muy normal en la escuela de hace algunos años. Por ejemplo, cuando el niño está súper hiperactivo en la guardería o el kinder, ¿qué es lo que se hace? Le podemos dar al niño tiempo muerto, pero ya no lo podemos sacar del aula. ¿Por qué? Porque lo estamos violentando. Entonces, tenemos que ver muy bien las estrategias que vamos a hacer para no violentar los derechos del niño, pero también que entienda que debe haber un punto medio, ¿no? Tanto la disciplina como también la educación constructivista, es decir, trabajar de la mano. Siempre va a ser importante la educación tradicional, obviamente sin golpes. Es muy importante la disciplina que siento que en esta época se ha dejado mucho de lado, ¿no? Los padres ahora no aceptan críticas a sus hijos. Esto lo van a ver demasiado en las estancias infantiles. En gran medida la relación entre padres y maestros también ha cambiado. Si antes un padre era llamado a la dirección por una indisciplina o problema académico, implicaba que el alumno recibiera doble castigo. O sea, en este caso lo regañaban en la escuela y lo regañaban en casa. Ahora los padres que van difícilmente aceptan las críticas de sus hijos. El papá siempre va a tratar de defender al niño o justificar las acciones del infante. Y esto es una verdadera problemática porque no nos ponemos en un punto medio. ¿Ok? Los papás ahora en la actualidad se ciegan, no quieren críticas constructivas. Los materiales. También, conforme ha pasado el tiempo, los materiales didácticos también han sido transformados, como yo les digo. Antes no se miraban lo que eran los escenarios ni nada de ese tipo de actividades. Los escenarios es, por ejemplo, si vamos a hablar de la granja, ponemos animalitos que estén del tamaño de los niños para que los puedan manipular, etcétera. Antes no se miraba esto, entonces ahora los materiales se han ido transformando. Utilizan en algunas estancias infantiles las tablets, ponen música, las actividades, nuevas estrategias. Hay un sinfín de oportunidades para sacar información, Pinterest, TikTok, Instagram. Hay un montón de variedad de estrategias lúdicas para que el niño pueda lograr aprender, ¿no? Entonces, básicamente es eso, cómo la educación se ha ido transformando con el tiempo, también los padres de familia y los niños, porque ahora los niños, por eso hay ciertas caricaturas, ciertas cosas que no ponen a los niños, porque es demasiada información para su cabeza y esto hace que el cerebro se altere. Entonces, tenemos que irnos actualizando las nuevas tecnologías de la información, cómo sacar nuevas estrategias, que las estrategias que estemos haciendo en las actividades formativas sean divertidas para el niño, que no sean tan tediosas, que no sean tan aburridas, que nosotros sabemos, y más ahorita en nuestro salón de clases, son varias alumnas que son de diferentes épocas. Entonces, a lo mejor a algunas sí les tocó golpes, a otras no tanto, pero ahora también no nada más son la violencia de abuso físico, sino también abuso psicológico. Ciertos le ponemos apodos a los niños, los hacemos menos, discriminamos al niño por su tono de piel, si te cae bien, si te cae mal, entre otras cosas. Entonces, básicamente es esto, cómo la educación se ha ido cambiando con el tiempo y que tenemos que tener un punto medio, desde educación tradicional con el nuevo conocimiento, pues con las corrientes constructivistas de la educación, a través del conocimiento previo, con el nuevo que tiene, ¿no? El individuo. Espero que hayan aprendido el día de hoy las diferencias de la educación tradicional y la educación constructivista, perdón, irlo adaptando a la nueva modalidad de las normas y derechos que tiene que tener también el infante. ¿Ok? Que tengan un excelente día. Hasta luego.